Las cláusulas abusivas en derecho mercantil. Las cláusulas abusivas en el derecho mercantil son disposiciones o condiciones que se incluyen en un contrato comercial de manera unilateral por una de las partes, generalmente la parte más poderosa, como una empresa o proveedor. Estas cláusulas tienden a ser desfavorables o perjudiciales para la otra parte, que suele ser el consumidor o cliente. Estas cláusulas tienden a ser poco transparentes, difíciles de entender o estar redactadas de manera engañosa, lo que dificulta que la parte más débil del contrato pueda comprender completamente sus derechos y obligaciones. En muchos sistemas legales, las cláusulas abusivas son consideradas ilegales y están prohibidas para proteger los intereses de los consumidores y garantizar la equidad en las relaciones contractuales. En varios países existen leyes y regulaciones específicas que prohíben o limitan la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos mercantiles. Estas leyes pueden establecer criterios para determinar cuándo una cláusula es abusiva. En caso de que se encuentre una cláusula abusiva en un contrato, pueden declararla nula o no vinculante. El propósito principal de la prohibición de las cláusulas abusivas es evitar que las empresas o proveedores se aprovechen de su posición de poder para imponer condiciones injustas a los consumidores y garantizar que los contratos mercantiles sean justos y equitativos para todas las partes involucradas. Esta protección legal busca salvaguardar los derechos y bienestar de los consumidores en el ámbito de las transacciones comerciales. Recordemos que el Estatuto del Consumidor es un conjunto de regulaciones legales destinadas a salvaguardar los derechos de los consumidores en las interacciones comerciales. Estas normativas buscan garantizar que los consumidores reciban información completa y precisa, tengan libertad de elección, disfruten de privacidad y seguridad en sus transacciones y cuenten con opciones como reparación o devolución en caso de productos y servicios defectuosos. Además, estas leyes prohíben prácticas desleales por parte de los proveedores y cláusulas injustas en contratos. El propósito principal de este estatuto es garantizar un trato justo a los consumidores y brindarles recursos legales en caso de problemas con proveedores. En Colombia, el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011, en su artículo 42, define las cláusulas abusivas así. Artículo 42. Concepto y prohibición. Son cláusulas abusivas aquellas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y las que en las últimas condiciones afecten el tiempo, modo o lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos. Para establecer la naturaleza y magnitud del desequilibrio, serán relevantes todas las condiciones particulares de la transacción particular que se analiza. Los productores y proveedores no podrán incluir cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores. En caso de ser incluidas, serán ineficaces de pleno derecho. Congreso de la República 2022. Por lo anteriormente expuesto, podemos evidenciar que las cláusulas abusivas en el derecho mercantil son importantes porque garantizan la protección de los derechos de los consumidores, promueven relaciones contractuales justas y equitativas y fomentan la transparencia y el consentimiento informado en las transacciones comerciales. Su regulación contribuye a un entorno comercial más justo y ético. Ejemplos de cláusulas abusivas en derecho mercantil. Cláusula de renuncia de derechos legales. El cliente renuncia a su derecho de recurrir a acciones legales en caso de disputas o problemas relacionados con nuestros productos o servicios. A continuación, se expone un caso de cláusula de renuncia de derechos legales en un contrato de servicios de telefonía móvil mediante el cual se dará claridad al concepto.
El cliente, al aceptar este contrato de servicios de telefonía móvil, renuncia expresamente a cualquier recurso legal o acción judicial relacionada con la calidad de la señal, la interrupción del servicio o cualquier otra inconveniencia que pueda surgir durante la prestación de los servicios. El cliente se compromete a resolver cualquier disputa exclusivamente con la mediación proporcionada por la empresa y acepta que no buscará compensación monetaria o reparación legal si hay insatisfacción con los servicios prestados. Esta cláusula es abusiva porque limita significativamente los derechos legales del cliente a renunciar a la posibilidad de presentar demandas o tomar acciones legales en caso de problemas con el servicio de telefonía móvil, incluso si la empresa no cumple con las obligaciones contractuales o proporciona un servicio deficiente. En muchos sistemas legales se consideran inválidas o nulas estas cláusulas por su carácter perjudicial para los consumidores. Cláusula de limitación de responsabilidad excesiva. La empresa se exime de toda responsabilidad por daños, aun en situaciones de negligencia grave por parte de la misma. Ejemplo, la empresa de alquiler se libera de toda responsabilidad por daños a los equipos, obligando al cliente a pagar los costos de reparación o reemplazo en cualquier situación. Esta cláusula es abusiva ya que exime completamente a la empresa, incluso en casos de fallas inherentes o negligencia, lo que perjudica al cliente. Cláusula de prórroga automática de un contrato sin consentimiento explícito. Permiten que el contrato se renueve automáticamente si el cliente no lo cancela dentro de un plazo específico. Esto puede plantear preocupaciones sobre la transparencia y dificultar la cancelación para los clientes. Muchos sistemas legales exigen consentimiento explícito o notificación clara al consumidor antes de aplicar esta prórroga automática para proteger los derechos de los consumidores y darles un mayor control sobre sus contratos. Caso de cláusula de prórroga automática en un contrato de suscripción a servicios en línea. Este contrato de suscripción a servicios en línea se renueva automáticamente por un periodo de un año adicional si el cliente no notifica su deseo de cancelar la suscripción al menos 30 días antes de la fecha de vencimiento. Si no recibe una notificación de cancelación dentro de este plazo, el contrato se extenderá automáticamente y el cliente estará obligado a pagar las tarifas de suscripción adicionales. Háganme el favor. En este caso, la cláusula establece que el contrato de suscripción a servicios en línea se renovará automáticamente por otro año, si el cliente no cancela dentro del plazo especificado. Esto significa que el cliente debe tomar medidas activas para evitar la prórroga, en lugar de requerir una confirmación explícita para renovar el contrato. Estas cláusulas a menudo generan preocupación sobre la falta de transparencia y pueden dificultar que los clientes cancelen o cambien sus suscripciones. Cláusula de aumento de tarifas sin previo aviso. Esta cláusula permite a la empresa o proveedor cambiar las tarifas o precios de los productos o servicios que ofrece sin notificar previamente a los clientes. En otras palabras, la empresa puede aumentar los precios en cualquier momento y sin avisar al consumidor con antelación. Generalmente se expresan así: nos reservamos el derecho de ajustar tarifas en cualquier momento sin previa notificación al cliente. Cláusula de jurisdicción inapropiada. Esta cláusula designa un lugar o jurisdicción lejano o poco accesible para la resolución de disputas, lo que puede dificultar que una de las partes, generalmente la menos poderosa, busque una solución justa y efectiva para el problema. Esta disposición se utiliza a veces para favorecer a una de las partes y obstaculiza a la otra, ya que puede aumentar los costos y las dificultades logísticas asociadas con la relación o resolución de disputas legales. Cualquier disputa legal se resolverá en un tribunal situado a una distancia considerable del cliente, lo que puede dificultar su acceso a un proceso justo. Cláusula de confidencialidad extrema. El cliente se compromete a no revelar información relacionada con el contrato, incluso en circunstancias en las que sea necesario para proteger sus derechos legales.
Cláusula de penalización desproporcionada por cancelación. Se refiere a una disposición en contratos comerciales que impone al cliente una multa excesiva si decide cancelar el contrato antes de su término. Esta multa es desproporcionada frente a las pérdidas reales del proveedor y puede considerarse injusta. Observe la definición en un ejemplo sencillo presentado como caso. Si un estudiante decide cancelar su membresía de gimnasio antes de que hayan transcurrido 3 meses desde el inicio de la membresía, se le cobrará una penalización equivalente al 50% de todas las tarifas de membresías restantes. Esta penalización es alta y puede resultar en un costo injusto para el estudiante. Cláusula de renuncia al derecho de rescisión. Es una disposición en contratos comerciales que impide al cliente o contratante cancelar o rescindir el contrato en ciertas circunstancias o durante un periodo específico. Esto limita los derechos del cliente y puede ser perjudicial si surgen problemas o cambios en las condiciones del contrato. Vea enseguida un caso donde se evidencia la citada cláusula. Cláusula de renuncia al derecho de rescisión en un contrato de suscripción a un servicio de membresía en línea. El cliente acepta que, una vez se haya suscrito a nuestro servicio de membresía en línea, no tiene derecho a rescindir o cancelar la suscripción en ningún momento durante el periodo de vigencia del contrato, que es de 12 meses. Cualquier intento de cancelación será nulo y el cliente seguirá siendo responsable de pagar la tarifa de suscripción completa por el periodo restante. Cláusula de imposición de costos legales al cliente. En este contexto, se requerirá que el cliente asuma todos los gastos legales independientemente del resultado final del proceso. Lea un ejemplo que se explica la cláusula así. Un diseñador gráfico ofrece sus servicios mediante un contrato con la siguiente cláusula. En caso de cualquier disputa legal relacionada con este contrato de servicios de diseño gráfico, el cliente será responsable de cubrir todos los costos legales, incluyendo los honorarios de abogados y los gastos judiciales, independientemente de cuál de las partes resulte ganadora en la disputa. Esta cláusula se aplicará sin excepción. Un cliente contrata al diseñador gráfico para crear un logotipo y material de marketing para su empresa. Después de recibir el trabajo final, el cliente está insatisfecho con el diseño y se niega a pagar por los servicios. El diseñador gráfico demanda al cliente para cobrar su pago. En este escenario, debido a la cláusula de imposición de costos legales al cliente, en el contrato de servicios de diseño gráfico, el cliente, aunque resulte ganador en la disputa, cubrirá todos los costos legales, incluidos los honorarios de abogados y gastos judiciales. Esto podría resultar en una carga financiera considerable para el cliente, independientemente del resultado del litigio, lo que destaca la importancia de revisar cuidadosamente estas cláusulas antes de firmar un contrato. El abuso de la personalidad jurídica y sanción del negocio jurídico mercantil. La noción de abuso de la personalidad jurídica y las sanciones asociadas a los negocios jurídicos mercantiles representan aspectos fundamentales del derecho comercial. El abuso de la personalidad jurídica se refiere a la práctica de utilizar una entidad legal como una empresa de manera indebida o fraudulenta con el propósito de lograr objetivos ilegítimos o elusivos. Por otro lado, las sanciones aplicadas a los negocios jurídicos mercantiles tienen lugar cuando las transacciones comerciales no cumplen con los requisitos legales o son utilizadas con fines ilícitos. Luego, se explorarán estas dos cuestiones esenciales dentro del derecho comercial y las repercusiones legales que conllevan. El abuso de la personalidad jurídica. El concepto de abuso de la personalidad jurídica, como ya se mencionó, se refiere a una situación en la que una persona o entidad utiliza la estructura de una sociedad o entidad legal con el propósito de cometer actos ilegales, evadir responsabilidades legales o eludir obligaciones fiscales, lo que resulta en un perjuicio para terceros o el sistema legal.
El abuso de la personalidad jurídica en Colombia es una figura que busca desconocer transitoriamente la independencia de patrimonios que existe entre los socios y la persona jurídica, es decir, traspasa la barrera de la limitación de la responsabilidad con la que cuentan los accionistas. Arias 2019. En Colombia, el artículo 42 de la Ley 1258 de 2008 regula la desestimación de la personalidad jurídica. Si se utiliza una sociedad por acciones simplificada de manera fraudulenta o perjudicial para terceros, los accionistas y administradores son responsables solidariamente obligados por las consecuencias. La Superintendencia de Sociedades supervisa la nulidad de estos actos fraudulentos mediante un proceso sumario. El abuso de la personalidad jurídica puede manifestarse de varias maneras, algunas de las cuales incluyen fraude fiscal, cuando una empresa se utiliza para evadir impuestos o eludir obligaciones tributarias de manera fraudulenta. Evasión de responsabilidades legales, cuando se utiliza una entidad legal para evitar cumplir con obligaciones legales como el pago de deudas, compensaciones laborales, multas, entre otras. Escapar de responsabilidades contractuales, cuando una empresa se crea o utiliza con el propósito de eludir compromisos contractuales legales. Blanqueo de dinero, utilizar una entidad legal para ocultar el origen de fondos ilícitos. Falsificación de documentos, crear documentos falsos o manipular registros empresariales para beneficio personal o ilegal. En Colombia, como en otros lugares, las autoridades legales tienen la facultad de investigar y sancionar el abuso de la personalidad jurídica. Esto puede implicar la imposición de sanciones civiles, administrativas y penales contra las personas o entidades que están abusando de la personalidad jurídica para fines ilegales o fraudulentos. El objetivo de combatir el abuso de la personalidad jurídica es garantizar la integridad y el funcionamiento adecuado del sistema legal y empresarial, así como proteger los derechos e intereses legítimos de terceros.